Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, soy español, pertenezco al reino de los cielos, pero gloria al Señor, estamos sirviendo en Ecuador al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por ese tiempo, Señor, que nos permites alabarte y bendecirte, Señor. Gracias por tu palabra también, Señor. Tú eres bueno, Señor, y nos das a comer de ella, Señor, del pan, Dios mío, de tu palabra, Señor, para que podamos en todo tiempo, Señor, servirte y para que tu palabra nos enseñe, Señor, el camino que debemos de andar, Señor. Bendícela, Señor, en esta mañana en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quisiera leer un texto en Lucas capítulo 9, versículo 62. Dice la palabra del Señor: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y dice ninguno. Y yo veo hoy en día muchos cristianos que no saben ni siquiera lo que es el arado. No saben qué es el llamamiento, no saben qué es renunciar, no saben qué es el ministerio. Simplemente se llaman cristianos porque, bueno, porque parece que igual hoy en día está de moda ser cristiano, o porque igual un día te predicaron el Evangelio y, bueno, pues el Señor te tocó, ¿verdad? Pero no basta con solamente eso, sino lo que tenemos que hacer, como dice la palabra, dice poner nuestra mano en el arado. ¿Y qué es el arado? El arado es el llamamiento de Dios. Dios nos ha llamado, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres vuelvan al arrepentimiento, ¿verdad? Y que se vuelvan a Él. Así que el llamado de Dios, el arado es el llamado de Dios, es el ministerio, es nuestra vida. Así que dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Y hoy en día la gente mira hacia atrás. Hoy en día hay muchos cristianos que están mirando hacia atrás, que están mirando al mundo, a las riquezas, a los placeres de este mundo. Y corremos peligro a la hora de mirar atrás, porque ¿cuántos conducen aquí? Muchos conducimos, ¿verdad? Y cuando uno va conduciendo es peligroso volver la vista atrás, ¿verdad? Normalmente cuando vamos conduciendo miramos atrás, ¿cómo? Por los espejos retrovisores. Es de la única manera poder ver quién viene detrás de nosotros, pero no nos giramos para mirar hacia atrás porque corremos el riesgo de estrellarnos con otro coche o salirnos de la calzada. Solamente a través de los espejos retrovisores podemos mirar a ver quién viene por detrás. Así es nuestra vida. No podemos girar, ¿verdad?, para ver o para anhelar las cosas que un día dejamos. Y muchos miran al pasado con anhelo y con deseo de decir, jolín, he conocido a muchas personas que me han dicho, pastor, antes de convertirme, a mí me iba bien, mi vida me iba bien, me emborrachaba, me iba de fiesta, me iba con mujeres, y la verdad es que me iba bien, pero desde que me he convertido, todo me va mal. Las cosas ya no me van como me iban antes, por supuesto. Antes servíamos al diablo y estamos a merced del diablo. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Acá ha venido el diablo a robar, matar y destruir. Y me viene a la mente el texto en Primera de Samuel, en el versículo 11, en el capítulo 11, cuando Saúl es ungido como rey, dice que inmediatamente en el capítulo 11 vino Naas, que era un rey amonita, y sitió a todo el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, cuando vio que venían con un ejército grande, dice que intentaron hacer alianza con este rey, Naas, que su significado es serpiente. Quisieron hacer una alianza con él. ¿Y sabes qué fue lo que le propuso Naas al pueblo de Israel? Dice, yo voy a hacer alianza con ustedes, pero tengo que sacarles el ojo derecho a cada uno de ustedes. A todos los del ejército de Israel les tenía que sacar el ojo derecho. Cuando esto llegó a oídos de Saúl, dice que él se enfureció de una manera tremenda. Y dice que hizo un llamado a todo el pueblo y se reunieron para pelear contra este amonita, contra este rey. Y dice que los venció. Los venció.
Pero ¿qué quería hacer Naas? Quería sacarles el ojo derecho. ¿Tú te imaginas un guerrero sin el ojo derecho? Que yo creo que es el ojo que más visión tiene. Queda prácticamente sin visión, sin poder disparar o pelear o con dificultad. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo lo que quiere es no solamente sacarnos el ojo, sino sacarnos el alma, robarnos el alma. Y ese es el peligro que corremos nosotros como hijos de Dios al mirar hacia atrás. Así que ninguno que poniendo su mano en el arado, ninguno que entendiendo cuál es el llamado de Dios, que es ir hacia la meta, como decía el apóstol Pablo, hacia el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No pretendo yo haberlo alcanzado, decía el apóstol Pablo. Tengo que seguir cada día en la lucha y no me puedo volver atrás, ni me puedo entretener, ¿verdad? Ni me puedo relajar porque el enemigo está ahí. Y me viene a la mente cuando Elías dice que pasó por un lugar y vio a Eliseo que estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y dice que él llevaba la última. Estaba trabajando en el campo con 12 yuntas de bueyes. Y él dirigía la última, dirigía las 12 yuntas, pero él estaba en la última. Dice que Eliseo le echó el manto y él recibió el llamamiento de Dios. Recibió el llamado de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo? Dice, déjame, Señor, que vaya a besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. E inmediatamente dice que cogió a los bueyes, los sacrificó, los mató, haciendo un sacrificio para el Señor. Y dice que quemó el arado y con la leña del arado hizo los bueyes y dio de comer a todo el pueblo. Eliseo entendió cuál era el llamado de Dios, que es quemarlo, es dejarlo todo. El llamado de Dios es dejarlo todo. Por eso dice que ninguno, no dice algunos, no, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto. Hay muchos cristianos que han puesto su mano en el arado y siguen mirando hacia atrás. No hay una actitud completa para formar parte del plan y del propósito de Dios. Habrá muchos, seguramente. Y sabes, me venía unos pensamientos. Alejandro Magno fue un conquistador tremendo. Dice que cuando él llegó a las costas de Fenicia, se encontró con un ejército grandísimo. Él llegó con sus barcos para conquistar y se encontró con un ejército que era mucho mayor que ellos. ¿Y sabes lo que hizo Alejandro Magno? Quemó los barcos para que no se pudieran devolver. Y dijo, de aquí no vamos a poder salir. Si no enfrentamos al enemigo, no vamos a poder ver a nuestras mujeres, no vamos a poder ver a nuestros hijos, no vamos a poder ver a nuestra tierra, la cual amamos. Si no es, de ninguna manera vamos a poder volver si no es en los barcos de nuestros enemigos. Y quemó toda la flota de barcos para que sus guerreros, sus soldados, pudiesen conquistar aquel lugar. Hernán Cortés, cuando llegó a las costas de México, hizo exactamente lo mismo. No quemó las naves, pero las hundió, las perforó y las hundió, porque se levantó un conflicto y se querían devolver para atrás. Y tuvo que hundir las naves. Así que esto se trata, hermanos, de un llamamiento, de una renuncia, de no volver atrás. Y hoy en día muchos están volviendo atrás. Muchos están volviendo atrás con falsas, erróneas doctrinas, ¿verdad? Y no han aprendido a quemar su pasado y a quemar su vieja naturaleza. Y todavía hay muchos cristianos que siguen metidos en sus pecados, ¿verdad? Y siguen cometiendo los mismos pecados que cometían cuando no conocían a Cristo. Y siguen pensando de la misma manera que pensaban antes de conocer a Cristo. Y es un problema. Corremos un problema. Y yo quisiera ir a Génesis. Todos conocemos la vida de Abraham. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y mientras que Lot estuvo con Abraham, fue bendecido en gran manera. Dice que Abraham era riquísimo, tenía un montón de bueyes, de animales, camellos, asnos, de todo. Y tenía un montón de criados. De tal manera que Lot, su sobrino, que salió, ¿verdad?, de Ur de los Caldeos con Abraham, también se enriqueció mientras estuvo con Abraham. Él se volvió rico también, hasta el punto de que los pastores de Abraham tuvieron un conflicto con los pastores de Lot. Y llegaron a tener un conflicto. Entonces Abraham cogió y dijo, mira, Lot, coge tus pastores, mira, tú ves toda la llanura del Jordán,
Elige dónde quieres ir con tus pastores. Si tú vas a la derecha, yo a la izquierda. Si tú a la izquierda, yo me iré a la derecha. Con mis pastores y con mis rebaños, para que no hubiera conflicto. Sabia decisión, ¿verdad? ¿Y qué hizo Lot? Dice que Lot vio la llanura del Jordán, toda verde, de buenos pastos, de buenos ríos, ¿verdad? Y cogió aquel lugar, sin darse cuenta que al poner sus tiendas se estaba acercando a Sodoma y Gomorra. Y el problema es que hoy en día, el problema que tenemos nosotros como hijos de Dios y como cristianos, es que vivimos en una sociedad que no tiene nada que ver con la que había entonces en Sodoma y Gomorra, donde, bueno, donde hay perversión, ¿verdad? Corrupción, bueno, ¿qué podemos hablar de la sociedad en la cual vivimos y de los gobiernos que están gobernando, pues, los países, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Que vivimos en una sociedad de pecado, ¿verdad? Y de corrupción y de leyes que van totalmente en contra de Dios. Totalmente en contra de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Lot? Dice que Lot cogió el territorio el mejor territorio, y se fue con sus rebaños allá y acampó cerca de Sodoma y Gomorra, de tal manera que se involucró en esa ciudad de pecado. Y dice el Señor en Génesis, en el capítulo Génesis 19, vamos a leer unos textos. Génesis capítulo 19, dice que el Señor envió, después de que Abraham intercedió porque el Señor no destruyese la ciudad de Sodoma y Gomorra, y le dijo: Señor, si hay 50 justos, destruiré la ciudad. Y el Señor dice: bueno, si hubiera 50 no, así hasta realmente no había ningún justo. Dice que el único justo era Lot, y lo dice en segunda de Pedro. Podríamos leerlo, si ahora lo leemos. Y dice en Génesis, en el capítulo 15, dice: y al rayar el alba, los ángeles, el Señor envió 2 ángeles a Sodoma y Gomorra para salvar únicamente a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. Y dice que, claro, la ciudad iba a ser destruida y tenían que salir deprisa y corriendo porque Dios iba a destruir. Dios ya había decretado su juicio, pero Dios nunca decreta juicio sin que antes haya misericordia. Y Dios, antes de enjuiciarnos a nosotros, ha derramado su misericordia sobre cada uno de nosotros. ¿Amén o no amén? Dios ha derramado su misericordia con nosotros antes de decretar su juicio. Y antes de decretar el juicio sobre Sodoma, derramó su misericordia sobre Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, porque Lot no tenía mucha ilusión y muchas ganas de salir de aquel lugar. Ya se había afincado allí, tendría su casa, tendría viviría pues más o menos, me imagino, que bien. Dice que deteniéndose él, los varones le cogieron de la mano, la asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas. ¿Por qué? Porque estaban afincados a aquel lugar, su corazón estaba pegado a aquel lugar, al pecado, a la maldad, a la perversión. Sin darnos cuenta, hermanos, nos vamos, digamos que vamos asociándonos a este mundo y nos vamos conformando, como dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino antes más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestro chip, nuestra mente. No nos podemos conformar como piensa este mundo y cómo actúa este mundo. Tenemos que cambiar. Y dice, de la mano de su mujer, de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Yahvé, para con él. O sea, los asió de la mano y los sacó los ángeles de aquel lugar, porque iba a ser destruida la ciudad. Porque la misericordia de Dios se había derramado sobre ellos. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Así ha hecho el Señor con nosotros. Nos ha sacado del mundo, ¿para qué? Nos ha sacado de la ciudad para ponernos fuera del mundo. Ya no somos de este mundo, no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Así que Dios nos ha sacado de este mundo para que cambiemos, no para que sigamos la corriente de este mundo. Dice: cuando los hubiera llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea
que perezcas. Y claro, Lot dijo, no, pues en el monte, ¿qué hago yo en el monte? Dice, no, mira, mejor, habló con los ángeles y dijo, no, mira, mejor me voy a una ciudad pequeñita que hay aquí, Zoar, y allí me instalo. Y eso fue lo que hizo. Se fue a Zoar con sus hijas en vez de obedecer a lo que los ángeles les habían dicho, sal por la llanura y no mires atrás y vete a los montes, porque la ciudad va a ser destruida. Y dice el versículo 24, entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Yahvé de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y el versículo 26 dice, entonces la mujer de Lot miró a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Cómo miró la mujer de Lot? A espaldas, o sea, quiere decir que la mujer iba detrás. Los ángeles lo sacaron, salieron corriendo y la mujer se quedó atrás, a espaldas de él. Yo me imagino que se quedaría porque, bueno, yo pienso que siempre las mujeres, no sé, perdónenme, igual tienen un poco más de apego que nosotros a las cosas, mi casa, mi televisión, mi sofá, mi bienestar, No es que nosotros igual no nos apeguemos también, pero bueno, como las mujeres son más de casa, ¿verdad?, como que tiene. Yo pienso que la mujer de Lot estaba mirando con añoranza lo que estaba dejando, porque realmente no es fácil salir de un lugar y dejar todo lo que te ha costado una vida comprar o recoger o tener. No es fácil. No es fácil dejarlo todo. No es fácil poner la mano en el arado y decir renuncio a todo lo material. No es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Cuando miramos atrás, solemos perder el rumbo. Y dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro, tan grande nube de testigos que nos están viendo, que tenemos que dar buen testimonio como hijos de Dios, como cristianos, como seres humanos, ¿verdad? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y ese es el problema que tenemos. ¿Cómo nos despojamos de nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Cómo nos despojamos? A veces miramos atrás, qué bueno sería mirar atrás y hacer un balance de nuestra vida, de cómo estamos mejorando en el Señor. No mirar atrás y acordarnos cuando nos íbamos de rumba o de fiestas o nos íbamos a celebrar y hacer... No, sino mirar hacia atrás para hacer un balance de que voy hacia la meta, de que voy corriendo bien. Y decir, oye, antes esto me servía de tropiezo, ahora ya lo tengo vencido. Ya no me sirve de tropiezo. Entonces sería bueno hacer un balance para eso. Pero normalmente miramos hacia atrás para deleitarnos en las cosas del mundo, en el pecado y en nuestra vieja vida. Así que cuando miramos atrás perdemos totalmente el rumbo, ¿verdad? Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Un corredor cuando va al estadio a correr no puede correr mirando hacia atrás, ¿verdad? ¿Se ha visto algún corredor que mira hacia atrás mientras va corriendo? Es imposible, porque Dios nos ha puesto los ojos en la cara para que miremos de frente, si no, nos los hubiera puesto aquí en la parte de atrás de la cabeza. Pero Dios lo puso en la cara para que mirásemos de frente, no para que mirásemos para atrás. Así que un corredor no va a correr una carrera y está todo el rato mirando para atrás. No puede. Tú intenta correr o andar mirando para atrás, ¿qué te va a pasar? Te vas a golpear contra la pared o contra lo primero que te venga, ¿eh? Dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando lo oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Así que solamente puestos los ojos en Jesús, no puestos los ojos en Sodoma, ni en Gomorra, ni en esto, ni en aquello, no, puestos los ojos en Jesús. Mateo 14, 29, estaban los discípulos de Jesús en una barca y se levantó una gran tormenta, de tal manera que luego vieron al Maestro andar sobre las aguas, ¿verdad?
y dijeron que habían visto un fantasma. Y luego se dieron cuenta de que era el Señor. Y el Señor le dijo a Pedro, dijo, si tú eres el Señor, Pedro le dijo, Señor, si tú eres el Señor, di que yo vaya a ti y que pueda andar sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, se puso a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al percibir el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó, Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que impidió que Pedro siguiera andando sobre las aguas? Las circunstancias y el miedo. ¿Sabes que el miedo nos paraliza? El miedo es uno de nuestros peores enemigos. El miedo a qué pasará, el miedo al futuro, incluso el miedo a la muerte, ¿verdad? Nos puede llevar a apartarnos del propósito y del plan del Señor. Pero Dios nos ha dado promesas, no solamente para este tiempo, esta vida, sino también para la vida venidera. Así que cuando miramos atrás, nos hundimos en el mar de este mundo, en las circunstancias de este mundo. Amén. Y tendemos a dudar y a retroceder y nos desviamos del propósito de Dios. Mira lo que dice Ezequiel 14:11. Dice, para que la casa de Israel no se desvíe. Dios estaba cansado de la casa de Israel y de la casa de Judá, que eran las dos casas, era el reino de Israel. Y estaba cansado porque ellos cada rato se volvían a otros dioses, quemaban incienso a otros dioses. Bueno, todos conocemos la historia del pueblo de Israel y hacían, pues adoraban a otros dioses y Dios era un Dios celoso y Dios había escogido a su pueblo con un plan y un propósito. Así decía el profeta Ezequiel, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que cada vez que damos pues un ápice a nuestra carne, nos desviamos del plan y del propósito del Señor. Porque es así, nuestro corazón es así. Dice, ni se contamine más con todas sus transgresiones. Cada vez que nos desviamos del propósito, del plan, del llamamiento del Señor, nos contaminamos con nuestro propio pecado que está en nuestra naturaleza. Dice, sino que me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice el Señor. Amén. ¿Y por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal? Dice la palabra de Dios en Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si dice que nosotros somos la sal de la tierra, dice, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a ser salada? Entonces, dice que esta mujer al mirar atrás se volvió en una estatua. Otra versión dice en una columna de sal. El caso es que se volvió una estatua de sal. Perdió la vida ahí en el momento y se volvió una estatua de sal. Y si dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra, porque la sal es súper importante, la sal es lo que da sabor a las comidas, ¿verdad? Y no solamente da sabor a las comidas, sino que es imprescindible para nuestro cuerpo. Nosotros no podemos vivir sin sal, aunque a veces los médicos nos prohíban la sal por X o Y, sí, pero la sal está en muchos alimentos que comemos, porque es imprescindible, igual que el agua y el oxígeno, es imprescindible para nuestra vida la sal. La sal es la encargada de inyectar oxígeno a nuestras células. La sal es uno de los propósitos, de los muchísimos. Y la sal preserva, ¿verdad? Conserva, que era lo que antiguamente usaban para conservar las carnes y demás. Todos saben cómo se conserva el jamón, ¿no? ¿Sí saben cómo se conserva el jamón? Bien, entonces esta mujer dice que se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque perdió el plan y el propósito de Dios. Su sal se volvió dura. Y ese es el problema de hoy en día de la iglesia. Si la sal no sale del salero, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen en los saleros que le echan? Le echan unos granitos de arroz. No sé si usted lo ha visto, igual muchas de las mujeres lo hacen. Unos granitos de arroz a la sal, ¿para qué? ¿Para qué le echan los granitos de arroz? Para que no se apelmace, para que el arroz chupe la humedad y la sal pueda estar... Si usted no le echa, si hay humedad, ha llovido, tal, la sal queda apelmazada. Se le echa unos granitos de arroz para que no se apelmace. Pero si pierde su sabor y se vuelve dura, ¿con qué volverá a ser salada?
Si nosotros perdemos la gracia y la bendición de tener la presencia del Espíritu Santo, que es lo que produce sal en nosotros, es lo que hace que podamos cambiar de sabor, que podamos transmitir el sabor de Cristo a otros. Eso lo hace la sal del Espíritu Santo, que podamos cambiar la sociedad, que podamos cambiar, no nosotros, sino el Señor a través de nosotros, a través de su Espíritu Santo, que se puedan transformar vidas como un día fuimos transformados nosotros. Ese es el propósito de la sal, cambiar la situación de las personas, cambiar las sociedades de este mundo. Entonces la mujer de Lot se convirtió en una estatua de sal porque perdió el propósito y se fijó más en lo natural, en lo que estaba dejando allí, en cómo vivía en aquel lugar y su lavadora y su no sé qué y su no sé cuánto. Allí se quedó todo y la mujer tuvo la tentación de mirar atrás cuando los ángeles dijeron que no mirasen atrás. Y se convirtió en estatua de sal. Amén. Hemos de ser como la sal, ¿sabe? Su presencia pasa desapercibida, pero su ausencia se nota. ¿A qué se nota? Cuando usted come algo, si tiene sal, pasa desapercibido. O sea, uno lo ve casi normal. Pero si usted come algo que no tiene sal, esa ausencia de sal se nota. Pues así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que ser nosotros. Que no se nos vea a nosotros, sino que se vea a Cristo a través de nosotros. Amén. Dios ordenó que no mirasen atrás y la esposa de Lot cometió el error de mirar con añoranza, con anhelo a lo que estaba dejando y por eso se convirtió en estatua de sal. Pero vamos a leer unos textos más en Lucas 17, en el versículo 28, para entrar en Lucas 17. El Señor pone dos ejemplos muy claros aquí en la palabra. Lucas 17, a partir del versículo 26, dice, como fue en los días de Noé, está hablando de la venida del Hijo del Hombre, del establecimiento del reino de Dios. Y está hablando de la venida de Jesús. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, cuando Él venga por segunda vez. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamientos hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Está poniendo dos ejemplos, el del diluvio y el de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, así va a ser el día. ¿Y qué dice? Dice, en aquel día, en el día que veamos que estamos cerca de la venida de Cristo, dice, en aquel día, en ese momento, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, que fue un poco lo que le pasó a la mujer de Lot. Quiso igual volverse a recoger sus pertenencias. Así que no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás, sigue hacia adelante, ¿verdad? Cuando veamos este tiempo. Dice, versículo 32, acordaos de la mujer de Lot. Acordémonos de la mujer de Lot. Intentemos, hermanos, nunca mirar hacia atrás. Nunca mirar hacia atrás. Siempre con la mirada puesta hacia adelante, en el autor y consumador de nuestra fe, porque corremos el peligro de aferrarnos al pasado. Y mira qué promesa más bonita que está en Isaías 43, versículo 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo voy a hacer una cosa nueva, y pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Aún abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué nos está diciendo el profeta Isaías? Que no nos acordemos de las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas. Que vivamos el presente de la mano de Cristo.
Amén. De la mano del Señor. Así que corremos el gran peligro, ¿verdad?, como cristianos, de aferrarnos al pasado, aferrarnos a nuestro pasado. Y eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. En Números capítulo 11, versículo 5, dicen ellos: y nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Amén. El pasado, hermanos, sirve para que aprendamos, sirve para aprender de él, ¿sí? Pero no para que vivamos en él. Podemos aprender del pasado, pero no vivir en el pasado. Tenemos que afrontar el llamamiento, el llamado de Dios, el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué le ocurrió al pueblo? Después de 430 años de cautiverio, llega Moisés, los saca a libertad, y ellos, cuando están en el desierto, se acordaban más de la comida que comían en Egipto, y murmuraron y criticaron por la comida, por los melones, los puerros, los ajos, las cebollas y el pescado que comían en Egipto. Habían salido de Egipto, pero su corazón seguía en Egipto, añorando y anhelando las cosas de Egipto. Su pasado estaba todavía en Egipto. 400 años eran muchos años, ¿verdad?, para de un soplo, de un momento, quitarlo de sus corazones. Y decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, acabamos ya, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, olvidándome de lo que está atrás, me olvido de mi pasado, de todo lo que está atrás, y me extiendo a lo que está delante. Extendiéndonos, hermanos, a lo que está delante, a lo que tenemos por conquistar, a la tierra que hay por conquistar. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que si Dios nos ha librado de Egipto, no sigamos más en Egipto, no anhelemos las cosas de Egipto. Amén. Y termino con un versículo en Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden, no somos de los que retrocedemos. Dice el Señor que los que retroceden no agradan a su alma. ¿Usted quiere agradar a Dios? Pues siga hacia adelante, hacia la meta. Usted nunca va a poder agradar a Dios yendo hacia atrás o quedándose estancado en un sitio. Nunca vamos a poder agradar a Dios así. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Porque retroceder es ir a perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La misericordia de Dios se ha derramado sobre nuestras vidas, ¿verdad? Como se derramó en la vida de Lot, como hizo con su esposa, con sus hijas, ¿verdad? Y los rescató, los sacó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y la misericordia de Dios se ha derramado con nuestras vidas igual. Y nos ha rescatado de este mundo y nos ha rescatado del pecado, ¿verdad? Que es lo que más nos lleva a mirar, a deleitarnos en el pecado. Eso es lo que nos lleva más a fallarle al Señor. El pecado que mora en mí, decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este pecado? Amén. Así que no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos. No retrocedemos para perdición, sino que perseveramos para alcanzar el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero tiene que ser puesta nuestras manos en el arado, en el llamamiento, que no dejemos nunca el llamamiento de Dios. Por nada dejemos el llamado de Dios, porque Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Con un llamamiento, ¿verdad?, que dice incluso la palabra que muchos profetas quisieron poder participar de lo que usted y yo hoy podemos participar. ¿Y sabes de qué es? De poder tener el Espíritu Santo morando en nosotros. La presencia del Espíritu Santo morando en el cristiano, en el Hijo de Dios. Así que, hermanos, no retrocedamos, siempre hacia adelante, puestos los ojos en Jesús.
puestos los ojos en la cruz, para que cada día, como decía el Señor, podamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, ¿verdad? Y seguir a Cristo, negándonos a nosotros mismos y tomando la cruz cada día. Amén. Padre, gracias por este tiempo, tu palabra, Señor. Bendícela, Señor, en nuestras vidas. Anhelamos seguir agradándote en todo, Señor. Perdona, Señor, si algunas veces nuestra mirada vuelve o mira las cosas de este mundo, Señor. A veces, Dios mío, Señor, somos necios y caemos en la tentación de deleitarnos en las cosas del mundo. Oh, Dios mío, que tú quites de nosotros, Señor, que pongas un velo en nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para no dejarnos contaminar con las cosas de este mundo, Señor. No dejarnos contaminar con Sodoma y Gomorra, Señor. Oh, Dios mío, y que nos des la gracia cada día, Señor, de poder seguirte, servirte, Señor, y cumplir así el plan y el propósito para el cual nos llamaste, Señor. Gracias, Dios mío, gracias por tu iglesia. Bendícela, Señor, bendice tu palabra en las vidas de cada persona, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.